Hola, bienvenidos a un video más con su profesor José Mendoza. En esta ocasión traemos un problemita de derivadas parciales de un examen parcial de la Universidad del MIT. Muy bien. Dice así, sea la función u, y sobre x y v igual a x cuadrada más y cuadrada, donde w es una función que depende de u y de v. Nos piden aquí expresar las derivadas parciales, la derivada parcial de w con respecto a x y la derivada parcial de w con respecto a y, en términos de las parciales con respecto a u de w y la parcial con respecto a v de w, y también en términos de x y de y. Muy bien. Bueno, aquí primeramente debemos de considerar que la u en realidad es una función que depende de x y de y. También v es una función que depende de x y de y. X y y son sus variables independientes. Entonces, aprovechando lo que es la regla de la cadena, que la podemos entender también con un diagramita de árbol, sabemos que w es una función que depende de u y de v, pero a su vez u dependen de x y y. Muy bien, entonces aquí podemos, por ejemplo, definir la derivada parcial de u, la derivada parcial de w con respecto a u. Y aquí la derivada parcial de u con respecto a x. Por ejemplo, aquí tendríamos, por ejemplo, la derivada parcial de w con respecto a v. Y aquí, por ejemplo, la derivada parcial de v con respecto a x. Entonces, nosotros podemos definir, por ejemplo, que la derivada parcial de w con respecto a x la podemos escribir de forma abreviada, así. La podemos definir como la derivada parcial de w con respecto a u por la derivada parcial de u con respecto a x, más la otra rama, ¿verdad?, que nos lleva a la derivada parcial con respecto a x, sería entonces la derivada parcial de w con respecto a v por la derivada parcial de v con respecto a x. Muy bien, ahora, si nosotros escribimos esta misma expresión en su forma abreviada, tendríamos esto que es la derivada parcial de w con respecto a u por la parcial de u con respecto a x, más la parcial de w con respecto a v por la de v con respecto a x. Aquí lo tenemos en forma abreviada. Análogamente, podemos definir a la parcial de w con respecto a y, que sería la parcial de w con respecto a u por la de u con respecto a y, más la de u con respecto a v por la de v con respecto a y, de esta forma abreviada. Bueno, ya tenemos a la parcial con respecto a x y con respecto a y de w, pero nos piden también que expresemos esto en términos de x y de y. Para eso, si consideramos lo que es u y v, tenemos que calcular sus derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y, tanto de u como de v. Muy bien. Entonces, vamos a obtener la derivada parcial con respecto a x de u.
Esto sería la derivada parcial con respecto a x de y sobre x, que eso es lo que vale u. Muy bien. Aquí tenemos, como tenemos un cociente, tenemos que aplicar la regla de derivación para un cociente, que nos dice que tenemos que derivar primeramente, o sería el denominador por la derivada, en este caso la derivada parcial de y con respecto a x, menos la parte del numerador por la derivada parcial del denominador. Todo esto sobre el denominador al cuadrado. Y aquí, por ejemplo, esto sería una derivada simple con respecto a una variable. Podríamos expresarlo así, sería lo más correcto. Muy bien. Entonces, ¿a qué es igual la derivada parcial con respecto a x de y? La y se toma como una constante, por lo tanto, esta derivada parcial es igual a 0 y todo el término se hace 0. Y la derivada parcial de x con respecto a x, pues eso me da 1 multiplicado por menos y. Entonces, esta derivada parcial sería igual a menos y dividido entre x cuadrada. Y este valor lo podemos sustituir ya posteriormente aquí. Muy bien. Ahora vamos a calcular la derivada parcial de b con respecto a x. Pues tenemos que derivar con respecto a x a lo que equivale b, que es x cuadrada más y cuadrada. Bueno, esto sería igual a la derivada parcial de cada uno de sus sumandos, la derivada parcial con respecto a x de x cuadrada más la derivada parcial con respecto a x de y cuadrada. Si yo derivo a x cuadrada con respecto a x, obtendría 2x, ¿verdad? Y si derivo a y cuadrada con respecto a x, pues aquí es como si estuviera derivando nuevamente una constante, por lo tanto esto es 0. Muy bien. Ya tenemos la derivada de u y de b con respecto a x. Decimos, por lo tanto, de esta igualdad que teníamos, nada más sustituimos a ux y a vx y nos daría entonces que esto es igual a menos y sobre x cuadrada por la parcial de u con respecto a u de w más 2 por x por la parcial de b con respecto a b de w. Y ya tenemos nuestro primer resultado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a derivar tanto a u como a v, pero ahora con respecto a y. Nuevamente aquí aplicamos la regla de derivación para el cociente. Sería el denominador multiplicado por la parcial de y con respecto a y menos el numerador por la parcial de lo que aparece en el denominador. Todo dividido entre el denominador elevado al cuadrado. Muy bien. Bueno, aquí pues tenemos en realidad una derivada simple, ¿verdad? Esto sería en realidad la derivada con respecto a y de y, que nos da por supuesto la unidad, pero si derivamos a x con respecto a y, la x se toma como una constante, por lo tanto esta derivada parcial se hace 0. Entonces, aquí sería igual la parcial con respecto a y de u, sería a 1 multiplicado por x, todo dividido entre x cuadrada, pero aquí se simplifica, x entre x cuadrada me da 1 sobre x. Ya tenemos este resultado. Ahora vamos por la derivada parcial con respecto a y, pero de v. Tenemos que derivar x cuadrada más y cuadrada con respecto a y. Entonces derivamos cada uno de los términos. Aquí evidentemente esta derivada parcial se hace 0 porque la x al cuadrado se toma como una constante y la derivada de una constante se hace 0. Y esta derivada me daría 2y. Entonces, la parcial con respecto a y de v sería 2y. Y ya tenemos estas dos derivadas parciales que vamos a sustituir
en esta expresión que ya teníamos y nos quedaría que la parcial con respecto a y de w es 1 sobre x por la parcial con respecto a u de w más 2 por y por la parcial con respecto a b de w. Ya tenemos nuestros resultados. Muy bien. Ahora tenemos el otro inciso que nos piden expresar x por la parcial de x con respecto la parcial con respecto a x de w más y por la parcial con respecto a y de w, pero en términos de w sub u y w sub b. Y además me piden escribir los coeficientes como funciones que dependan de las variables u y de b. Muy bien. Entonces, aquí simplemente hacemos la sustitución. Esta w sub x ya habíamos calculado, la sustituimos y esta derivada parcial con respecto a y la sustituimos aquí y nos daría esta expresión. Ahora, aquí vamos a ir simplificando, ¿verdad? Vamos a factorizar todo lo que multiplique a w sub u, que sería este producto. Aquí se simplifica x entre x cuadrada, me daría menos y sobre x, por ejemplo. Y aquí y sobre x. Y todo esto multiplica a w sub u. Y ahora factorizamos a todo lo que multiplica a w sub b, que sería x por 2x me da 2x cuadrada y y por 2y me da 2y cuadrada. Muy bien, aquí pues vamos a tener una simplificación. Esto evidentemente se hace 0 y aquí podemos sacar el 2 como factor común. Me quedaría 2 multiplicado por x cuadrada más y cuadrada. Pero recordemos que x cuadrada más y cuadrada es exactamente igual a v. Entonces el resultado sería 2 por v por w sub b. Y con esto tenemos nuestro resultado de nuestro inciso b. Muy bien. Y como tercer y último inciso, nos piden encontrar la expresión x w sub x más y w sub y, donde w es igual a v a la quinta. Muy bien. Pues recordemos que este fue el resultado que nos dio de nuestro inciso anterior. Ahora solo nos queda derivar con respecto a b esta expresión que es v quinta. Entonces nos quedaría la derivada, tendríamos que derivar nada más a v quinta. Esta derivada sería 5, es el exponente, por v a la 5 menos 1, o sea, por v a la 4 nos quedaría este producto, y si multiplicamos 2 por 5 y v por v cuarta, nos daría entonces 10v quinta, y este sería el resultado de este inciso. Bueno, espero que les haya gustado el video. Recuerden, yo soy su profesor José Mendoza. No olviden dar un like y suscribirse al canal.